Todo hombre o mujer que alguna vez ha logrado tener resultados extraordinarios ha sido por tener más autoconfianza que la mayoría de personas en su entorno. Cuando te desarrolles hasta el punto en que la fe en ti mismo sea tan fuerte que sepas que puedes lograr cualquier cosa que te propongas, tu futuro será ilimitado. ¿Qué harías diferente si tuvieras absolutamente seguro el éxito en cualquier área de tu vida? ¿Qué pasaría si alguna gran fuerza pudiera otorgarte el poder de lograr cualquier objetivo que te propongas? O para decirlo de otra manera, ¿qué pasaría si no tuvieras miedo de nada ni de nadie y te sintieras completamente libre de actuar en cualquier área según tus propios intereses? El hecho es que si desarrollas la cualidad de una confianza inquebrantable en ti mismo, todo tu mundo sería diferente. Con mayor confianza en ti mismo y en tus capacidades, te fijarías metas más grandes, harías planes más grandes y te comprometerías a alcanzar objetivos con los que hoy solo sueñas. Tomarías todas las medidas necesarias para ganar más dinero y disfrutar de un nivel de vida más alto. Harías lo que realmente quisieras hacer y te negarías a conformarte con los deseos u opiniones de los demás. Definirías tu vida en tus principios, términos y vivirías cada día de acuerdo exactamente con lo que quieras. Con más autoconfianza serías más audaz e imaginativo. Serías más creativo y estarías dispuesto a experimentar con ideas y formas de hacer las cosas nuevas y diferentes. Estarías dispuesto a considerar alternativas inusuales y arriesgadas. Estarías dispuesto a comprometerte de todo corazón con proyectos que hoy en día solo están en segundo plano. Los seres humanos tendemos a estar plagados de dudas sobre nuestras propias capacidades y miedos, ante todo lo inimaginable, especialmente lo desconocido. El psicólogo Abraham Maslow dijo que la historia de la raza humana es la historia de hombres y mujeres que se subestiman. La gran mayoría de las personas tienden a compararse desfavorablemente con los demás. Se preocupan por sus propias debilidades y limitaciones y eventualmente se conforman con mucho menos de lo que realmente son capaces de hacer, en lugar de disfrutar de altos niveles de autoestima, respeto por sí mismos y orgullo personal. La persona promedio simplemente se las arregla día a día. Si la confianza en uno mismo y la autoestima que la acompaña son tan deseables, ¿por qué tan pocas personas tienen suficiente confianza en sí mismas para vivir la vida que les es posible? Quizás lo maravilloso de la autoconfianza es que es una cualidad mental que se puede aprender y que se aprende desde la primera infancia. ¿Y cómo se puede aprender la confianza en uno mismo? Se puede desarrollar y aumentar de forma sistemática y progresiva con el tiempo. Todo el mundo tiene cada vez menos confianza en sí mismo, en diferentes áreas, y al trabajar desde esa base, le será posible desarrollarse hasta el punto en que tenga la plena confianza en cualquier área que sea importante para él. Quizás la más importante de todas las leyes que gobiernan nuestras vidas fue la propuesta por Sócrates hace más de 2000 años. La llamamos la ley de la causalidad. La ley de causa y efecto a menudo se le conoce como la ley de hierro del destino humano. La ley de causa y efecto puede encarcelarnos en una celda que nosotros mismos hayamos creado, o puede liberarnos dándonos total libertad para vivir de acuerdo con la ley en todo lo que hagamos. La ley de causa y efecto, que es tanto física como mental, dice que para cada efecto en nuestras vidas hay una causa específica. Si hay un efecto en nuestras vidas del que queremos más, podemos rastrearlos hasta la causa y al repetir la causa disfrutar más de los efectos. Ejemplo, si estamos en ventas o negocios y tenemos éxito, podemos rastrear esos éxitos hasta las cosas exactas que hicimos y al repetir esas cosas podemos volver a obtener el mismo efecto. Esta ley también dice que si hay un efecto en nuestras vidas que no queremos, ya sea sobrepeso, escasez de dinero, problemas con la gente o condiciones comerciales negativas, podemos rastrear ese efecto hasta las causas y eliminando o cambiando las causas
podemos lograr diferentes efectos o diferentes resultados. Ahora bien, esta ley de causa y efecto es tan simple y tan obvia que nadie la cuestiona. Vivimos en un mundo y en un universo regido por la ley, no por el azar. Todo sucede por una razón. Ni el éxito ni el fracaso son un accidente. Tienen causas específicas y cuando repetimos las causas obtenemos los mismos efectos. La confianza en uno mismo es como un músculo. Cuando más lo ejercitas, más fuerte se vuelve. Todos tenemos momentos en los que dudamos de nuestras habilidades y valor, pero la buena noticia es que la confianza en uno mismo es algo que podemos cultivar y fortalecer con el tiempo. Comienza por mirarte en el espejo y reconocer tu valor. Eres único, con un conjunto de habilidades y experiencias que nadie más tiene. Abraza tu singularidad y recuerda que eres especial. Aprende a conocerte a ti mismo en profundidad. Reflexiona sobre tus éxitos pasados, tus logros y tus momentos de coraje. Recuerda que esas acciones en las que superaste desafíos aparentemente insuperables, esto te ayudará a recordar que eres capaz de enfrentar cualquier obstáculo que la vida te presente. Mantén una mentalidad positiva en todo momento. Tu diálogo interno es poderoso, así que aliméntate con pensamientos positivos. En lugar de centrarte en lo que no puedes hacer, céntrate en lo que puedes lograr. Reemplaza la autocrítica destructiva con afirmaciones positivas que refuercen tu autoconfianza. La mayoría de las personas exitosas han enfrentado miedos y dudas en su camino hacia el éxito. Identifica tus miedos y trabaja en superarlos regularmente. Cada vez que te enfrentes a un temor, tu confianza crecerá y eventualmente esos miedos se desvanecerán. A continuación te daré 5 consejos que te ayudarán a aumentar la confianza en ti mismo. 1. Autoconocimiento. Antes de poder construir confianza en ti mismo, es importante que te conozcas a fondo. Reflexiona sobre tus fortalezas, debilidades, valores y metas personales. Cuanto mejor comprendas quién eres y lo que deseas de la vida, más fácil será sentirte seguro de ti mismo. 2. Establece metas claras y logros pequeños. Establecer metas realistas y alcanzables te dará una sensación de éxito y logro. Esto fortalecerá tu confianza en tus habilidades y capacidades. 3. Practica la autocompasión. Trátate a ti mismo con amabilidad y comprensión, especialmente cuando cometas errores o enfrentes desafíos. La autocrítica excesiva puede socavar la confianza en uno mismo, así que sé amable contigo mismo. 4. Desarrolla habilidades sociales. Aprende a comunicarte de manera efectiva. Escucha activamente a los demás y desarrolla relaciones sólidas. Tener relaciones sociales positivas puede aumentar tu autoconfianza al sentirte valorado y apreciado por los demás. 5. Supera los miedos. Enfrenta tus miedos y desafíos en lugar de evitarlos. A medida que superas obstáculos, te das cuenta que eres más capaz de lo que pensabas, lo que fortalece la confianza en ti mismo. Si te ha gustado este video, no olvides compartirlo con más personas que necesiten de este consejo. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.